Y dice la palabra de Dios así: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Oremos, hermanos. Señor, estamos delante de ti el día de hoy para poder clamar, Señor, que ilumines nuestra mente, que puedas tú, Señor, enternecer nuestros corazones y que podamos responder delante de ti con gozo, con alegría y con obediencia. Tú, Señor, conoces lo más íntimo de nuestro corazón y tú, Señor, en medio de muchos varones y mujeres que se los ve muy fuertes, así como David, tú también conoces sus lágrimas, su dolor, aquellas cosas, Señor, que los desesperan, y queremos pedir, Señor, que tú nos instruyas en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la peor desgracia, Señor, cómo debemos acudir delante de ti en toda confianza, con un clamor genuino, sincero, recordando, Señor, a nuestra mente y a nuestra misma alma, ¿quién eres tú? Pedimos, Señor, una vez más, para que tu palabra pueda causar el efecto que tú deseas en nosotros, que nuestra mente pueda expandirse, que podamos conocerte más y ese conocimiento nos lleve a amarte más a ti. Oramos, clamamos, pedimos esto, Señor, que nos mires con misericordia y podamos disfrutar la bendición de tu palabra. Oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo. Amén. Bien, hermanos, solamente recordarles la importancia del libro de los Salmos que estamos estudiando. Vamos a tomarles un pequeño examen a ver si recuerdan lo que hemos estado hablando las anteriores semanas. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos, pero según la cultura judía se divide en 5 libros. ¿Ya? El libro de los Salmos se divide en 5 libros. Si recuerdan bien, el primer libro de los Salmos es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41. ¿Ya? Luego la segunda parte, el segundo libro, es del capítulo 42 hasta el 72. El tercer libro es del capítulo 73, que es uno de mis salmos favoritos, un salmo de Asaf, que va a hablar cómo el salmista mira a los perversos, cómo prosperan y siente envidia. En este salmo es muy transparente, dice cómo ellos prosperan y en vano he limpiado mis manos, he lavado mi corazón en inocencia. Pero al final del salmo él recapacita y se da cuenta del fin de ellos. Pero todo esto se da cuenta entrando en el santuario del Señor, ¿no? Y ese es el Salmo 73. Así que allí estamos empezando el tercer libro de los Salmos, que es hasta el capítulo 89. Luego en el capítulo 90 hasta el 106 es la cuarta parte, el cuarto libro de Salmos, y el quinto libro sería desde el 107 hasta el 150. Ahora, ¿recuerdan ustedes por qué son esos 5 libros? ¿Por qué se presume? Son 5 libros de los Salmos y la cultura judía no podía desligar que también tienen el Pentateuco, ¿ya? Los 5 primeros libros. Así que hay una relación entre estos 5 libros de Salmos y el Pentateuco. Pero también el libro de los Salmos, como les dijimos, no es solamente para alabanza, sino que es una instrucción en alabanza, tanto que cuando alguien quiere estudiar escatología y estar viendo las profundidades del plan futuro de Dios para la humanidad, ¿qué libro es uno de los que más se usa? Salmos. De aquí, hermano, van a fluir las conclusiones escatológicas que tú tengas. Nosotros, como buenos cristianos reformados, tenemos un amplio espectro que podríamos llamar posturas escatológicas ortodoxas o sanas, que son varias, pero que van a fluir también del libro de los Salmos. Así que es por eso que es importante que podamos estudiar este libro. Es tan importante, pero si recuerdan, les dije que también en estos salmos que tenemos, que son 150, había diferentes categorías, ¿verdad? El Salmo 1 que hemos estado estudiando, por ejemplo, era un salmo de sabiduría, donde hacía una comparación entre el perverso y el justo. El Salmo 2 que hemos estudiado también era un salmo real, porque hablaba de la realeza ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, como Mesías declarado rey.
Pero ahora, hermanos, estamos en el Salmo 3 y el Salmo 3 es muy importante porque aquí van a suceder muchas cosas por primera vez. Tenemos el primer salmo, que es salmo de lamento. En una situación difícil, el salmista nos está presentando este lamento, este clamor a Dios. Pero también es importante porque es uno de los primeros en poner ese título. Si ven muy bien en la parte de arriba, dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. ¿Te diste cuenta que algunas personas no saben si eso es parte de la escritura o no? Las letras que están arriba en tu Biblia, si tienes un título, oración matutina de confianza en Dios, el editor de tu Biblia puso eso. Pero cuando dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo, eso está considerado como revelación divina, hermanos. Nos está diciendo el contexto de este salmo. O sea, hay un lamento, pero nos quieren introducir de manera correcta cuál es este lamento, qué está pasando. No es una aflicción temporal, pasajera o pequeña. El mismo hijo de David lo había traicionado y estaba usurpando el trono de su padre. Podría darte miles de ilustraciones, decirte que un padre que amaba mucho a sus hijos, un día su hijo le trajo un documento, le hizo firmar, el padre firmó sin saber nada y resulta que el hijo estaba quitándole todos sus terrenos, casa y propiedad y luego botaron al padre de su casa. Que sí sucedió. Pastor, eso es vil. Bueno, Dios nos está mostrando este contexto muy, muy terrible, donde Absalón está usurpando el reino de su padre y no solamente le quiere quitar el reino, quiere matarlo. Y ese es el contexto que se nos está poniendo. Ahora, también este salmo número 3, es muy importante porque también se nos está presentando una palabra o un término que esta es la primera vez que se menciona. Terminando el verso 2 dice Selah o Selah. ¿Qué es Selah? Y la verdad, hermanos, que en la investigación para poder saber qué es Selah no se sabe a ciencia cierta qué es, a qué se refiere Selah. Yo sé, muchas veces yo dije esto significa pausa o un silencio y también se presume que puede significar eso, pero no se sabe a ciencia cierta. ¿De dónde viene esta interpretación de que Selah es pausa? Es de la Septuaginta, de la traducción griega, que ahí pusieron una palabra griega que significa pausa o silencio. Pero si analizamos, la Septuaginta no es inspiración divina, nos recuerden muy bien. Así que a ciencia cierta, según el lenguaje, el hebreo, se puede asumir también que es como si nos dieran algunas pautas de la parte musical, si tiene que haber un énfasis en esta parte. O tal vez un silencio, no se sabe. Pero hermanos, lo que sí sabemos y Dios nos ha dejado en claro, vamos a estar estudiando el día de hoy. Esa palabra Selah nos va a estar dando una pauta con respecto a esta división que tenemos. Verso 1 hasta el verso 2, vamos a estar teniendo la aflicción que siente David. Verso número 3 hasta el verso número 4 vamos a estar viendo cómo David recuerda quién es Dios. Y verso número 5 hasta el final vamos a estar viendo cómo David recuerda las cosas que Dios ya hizo en el pasado. Hermanos, para que podamos analizar esto, tenemos que ver lo que está sucediendo. Dice la palabra de Dios, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Aquí, hermanos, es importante recordarles qué había sucedido, quién era Absalón. David había tenido muchos hijos y con muchas mujeres. Algo que ya sabemos que no es bueno. Había tenido muchos hijos y con muchas mujeres. Y uno de sus hijos, este hijo llamado Absalón, estaba vengándose de su medio hermano Amnón. La historia es un poco extensa, es una historia muy trágica. Resulta que su medio hermano Amnón había abusado de una de sus medias hermanas. Y Absalón, al haberse enterado de eso, estaba muy enojado, porque no solamente su hermano o medio hermano Amnón había hecho eso, sino que su padre David guardaba silencio. En todo el registro bíblico vemos que David brilla por su silencio en medio de semejante pecado y semejante maldad. David no se lo ve reprendiendo, no se lo ve juntando a los hermanos para decir arreglemos este asunto de perversidad. Y este silencio ante semejante pecado hace que este pecado empiece a crecer más, ya que
este muchacho Absalón empieza a amargarse en su corazón. Espera 2 años prácticamente para ejecutar su venganza y después de 2 años ejecuta un plan donde invita a todos sus hermanos, los hijos de David, a una reunión solamente con el propósito de matar a este perverso. Y lo hace. Después de matarlo, sigue David todavía con esta actitud de que lo quiere, pero tolera su pecado. No hay una reprensión clara. Y al final terminan como si hubiera una reconciliación externa, pero sin solucionar el problema como debería solucionarse, y termina Absalón usurpando el reino. David termina escapando y Absalón termina persiguiendo a su mismo padre para matarlo. Esta es una de las traiciones más grandes. Si comparamos con el Salmo 2, en el Salmo 2, hermanos, vemos a este rey, el ungido de Jehová, que todas las naciones y los pueblos se amotinan contra su rey y contra su ungido, y el ungido está seguro. Pero ahora hay un contraste. El ungido de Jehová, David, está huyendo. ¿Puedes darte cuenta de esa diferencia? En el Salmo 2, el ungido de Jehová está firme, seguro, se burla, se ríe de estos enemigos. Estos están en una ilusión, están en una fantasía. No pueden pelear contra Dios. Dios los va a desmenuzar. Pero pasamos al Salmo 3. ¿Y qué sucede? El ungido de Jehová, David, no Jesús, huye por la traición. Y es otro plano, es un gran lamento. Leamos lo que dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y ahí dice Selah. Quiero que veas, hermano, lo que está sucediendo ahora, porque dice así la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 16. Si pueden acompañarme. Les voy a dar un pequeño panorama de lo que sucede cuando está escapando David. 2 de Samuel capítulo 16. David huye de Absalón. ¿Y qué sucede en el camino de su huida? Verso número 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones. Bueno, hermanos, una vez más, cosas que tú y yo no podemos comprender. Yo, la verdad, si estuviera en ese momento con David, me pondría del lugar de uno de sus valientes y diría las mismas palabras: ¿por qué ese perro muerto maldice a mi señor el rey, el ungido de Jehová? Pido permiso para ir y cortarle la cabeza, por favor. Y David mira y dice: no lo hagan. David está comprendiendo, creo que estás viendo el pantallazo de su corazón.
Lo están maldiciendo, le están tirando piedras, están hablando mal en contra de él y están usando el nombre de Jehová para maldecirlo. Pero él siente tanto dolor por lo que pasa con su hijo que eso no importa. Esa maldición que estás viendo por parte de este hombre perverso, que le lanza piedras, lo maldice y usa el nombre de Jehová, eso no es nada. Como dice David, porque el hijo que ha nacido de mis entrañas, él quiere mi vida. Creo que tú y yo sabemos, algunos que son padres, el amor que un padre siente hacia un hijo. Pero lo que estamos viendo ahora es una de las tragedias más grandes, un hijo que quiere matar a su padre. Quieres llamarle patricidio, fraticidio, patricidio, matar a tu propio padre. Y David sabe las consecuencias de eso. Y es por eso que ahora Dios en el Salmo número 3, después de esa introducción, nos dice lo que está pasando. No es una alabanza vana como ahora escuchas en el mundo, donde un cantante se inspiró porque se le perdió su perro mientras estaba en la playa. Estás viendo una situación realmente trágica y Dios está fortaleciendo a este hombre. Pero todo comienza, hermanos, cuando dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esto, hermanos, es una oración. ¿Qué está haciendo David en medio de la aflicción? Está orando. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer en medio de la aflicción? Y yo sé que alguien me va a decir: pastor, eso no es algo nuevo, eso no nos está enseñando gran ciencia. Pero son por este tipo de cosas que el pueblo perece y ustedes y yo podemos perecer y fracasar. Porque en medio de la aflicción lo que hace David es orar y clamar a Dios. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer constantemente? Pero cuando estamos en medio de las aflicciones, una de las primeras cosas que hacemos es desesperarnos. Buscar soluciones pragmáticas. De repente, de ser tan bíblicos y ortodoxos, nos convertimos en pragmáticos. Queremos soluciones prácticas, a ver de quién me presto dinero, a ver qué hago en este problema. ¿Y la oración? Si alguien tenía la excusa perfecta para no tener tiempo de orar, ¿sabes quién era? Pues David. Él era rey. Salía de un reino huyendo y tenía que organizar sus cosas. ¿Sabes cuántas cosas tiene que organizar un rey que está saliendo en exilio? ¿Sabes el peligro que lo rodea? Le puede engañar cualquiera. Su cabeza tiene precio. Está muy ocupado, afligido con muchas cosas y un dolor tan grande por la traición de su hijo. Y él podía así decir: tengo toda la excusa para decir no tiempo para orar. No tengo tiempo para orar. ¿Pero qué hace él? He aquí. Por si te queda alguna duda, hermanos, si tú desconfías de mí, dice Salmo de David, no dice después de que huyó, dice cuando huía de delante de Absalón su hijo. ¿En qué momento hizo esto? Ahí en medio. Ese es el momento en el cual tú y yo tenemos que clamar, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Ese es el momento en el cual debemos clamar. Tenemos que ejercitarnos en esto, hermanos, porque la aplicación es clara. Tenemos que clamar, orar. Lo que tenemos es una oración clara que está emitiendo David y nosotros tenemos que imitarle en eso. Estaba pasando un curso que quizá en un futuro podamos darlo en la iglesia, que hablaba acerca de que nosotros tenemos que tener ciertas buenos hábitos cristianos, disciplinas cristianas espirituales, que es algo que debemos hacer. Una de ellas es la lectura. Debemos leer todos los días. La otra es meditar en las escrituras, que es memorizar y andar meditando el resto del día. Otra de estas también era oración. ¿Cuánto tiempo oras? ¿No te suena medio fastidioso orar más de 5 minutos? ¿Ya no sabes por qué orar? ¿Por qué será? Porque no estás habituado a hacerlo. Y esta es una de las disciplinas más importantes, disciplina espiritual muy sana para nuestra vida, que podamos orar. Vas a recibir muchas recomendaciones de diferentes autores. Una de las que a mí me gustó más es que tú puedas orar el libro de los Salmos, que no es algo nuevo, que es algo que también hacían los judíos. En otro tiempo vamos a analizar todas las evidencias que tenemos donde ellos oraban estos salmos. En sí, este Salmo 3 se lo va a conocer también como el Salmo de oración matutina. Los judíos oraban este salmo en la mañana y el Salmo 4 en la noche. ¿Por qué será? Porque dice la palabra de Dios
así. Verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Este era un salmo orado en las mañanas. Y si ves al salmo número 4 al final, verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Qué dice? Muy bien, confiado. Pero hermanos, es una práctica que tú y yo debemos tener, la oración y la oración del libro de los Salmos. Orar las escrituras de la palabra de Dios. Así que hermanos, entre estas disciplinas tú estás viendo a un rey que en medio de persecución lo está haciendo y es así como tú y yo debemos actuar. Ahora no me va a importar a mí a qué te dedicas. ¿Qué eres? ¿Padre, madre, maestro, profesional, zapatero? No importa. Si David, siendo un rey en persecución, está orando y clamando, nosotros también debemos de clamar. Los grandes pecados surgen en esos momentos donde tú, en vez de orar, comienzas a murmurar. El pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, se halló en aflicción. No había agua, no había carne, había hambre, había necesidades, pero esas necesidades tenían que ser llevadas puestas delante de ¿quién? Delante de Dios. Pero en vez de orar, ¿qué hacían? Murmurar. ¿Y qué es lo que va a pasar con tu vida en medio de la aflicción si no te pones a orar? Vas a empezar a murmurar. Esta murmuración puede venir en función de queja. Te vas a quejar a tu esposo por las cosas que hacen falta en la casa. Te vas a quejar a tu esposa por las cosas que hacen falta en la casa porque no estás orando. Y ahí está la queja. Solamente sustituí, en vez de tu marido es Moisés y en vez de tu esposa es Moisés. Y estás quejándote. Otra de las murmuraciones que estaba esta semana meditando un poco era cuando hay depresión en la vida. Cuando hay depresión en nuestras vidas, es nuestro cuerpo murmurando y quejándose porque algo no anda bien. Pero sigues murmurando en vez de clamar a Dios. Y como vemos en el texto, Dios es el que va a fortalecer a David. En el segundo punto, quisiera que veamos el Salmo desde el verso 3 en adelante. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo o desde su monte santo. En esta segunda parte, David ya no está mirando al problema, lo que está haciendo es mirar ¿a quién? A Dios. Estos son mis problemas, pero este es mi Dios. Ahora, he aquí, hermanos, la gran diferencia entre lo que te enseña el mundo y lo que te enseña Dios. Cuando te hallas en diferentes problemas, dificultades, aflicciones y dolor, el mundo te va a enseñar que tienes que enfocarte en ti mismo. ¿Quién eres tú? Lo valioso que eres tú, lo valiente que eres tú, lo tan inteligente, sabio, prudente y poderoso que eres tú. Di, yo puedo. Eso es lo que el mundo te va a enseñar. Que te fortalezcas en ti mismo, y va a traer una mayor tragedia por dos razones. Si al final te enfocas en ti y ves que no eres tan fuerte, vas a terminar frustrado. Y si al final vences tus problemas, vas a terminar engañado porque crees que eres tú y tu orgullo va a crecer. ¿Qué es lo que nos enseña Dios en medio de estas grandes aflicciones? No dice David, he aquí yo soy fuerte, yo soy valiente, recuerdo todas mis proezas. El Salmo nos enseña en el verso 3 que el enfoque de David es Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Está diciendo de Dios que Dios es escudo. En una referencia de un instrumento militar de protección. El escudo sirve para protegerse, pero por si no lo sabían, también sirve para ejecutar a tus enemigos. Un arma muy, muy buena. Así que está haciendo referencia a quién es Dios. Dios es mi escudo. Ahora espero que ahí podamos nosotros recordar muy bien en nuestra mente. ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto un escudo? Tristemente, en este tiempo ellos podían imaginarse fácilmente un escudo. Tú y yo no. Nos cuesta poder recordar eso. Tenemos que tal vez usar nuestra imaginación o ver la televisión para ver lo que era un escudo tan grande. ¿Cómo era el escudo de los romanos? Si era desde esta altura hasta el suelo o era un escudo pequeño. Pero estamos hablando, hermanos, de protección. Eso es lo que está clamando David. David está diciendo, Jehová es escudo, pero también dice, mi gloria. Lo más importante para David, ¿quién es? Es Dios. Le robaron el reino, no me importa. Mi gloria es Dios. Eso es lo más importante para David. Finalmente dice, sí, el que levanta mi cabeza. Este es un
una manera de hablar de los hebreos para hacer referencia que Él te exalta, te levanta. En medio de lo que estás en la peor humillación, Él levanta tu cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Y dice desde dónde, desde su monte santo. Él gobierna, Él está en lo alto, Él es santo, Él trasciende todo este dolor que yo estoy sufriendo. Yo tengo este sufrimiento, pero Él es escudo, Él es mi gloria, Él está en su santo monte. Ahora, cada una de nuestras aflicciones nos va a recordar cuán poderoso es Dios. Si tú estás pasando por una dificultad y tal vez tienes alguna necesidad, eso te va a recordar algo muy importante. Hermanos, ¿Dios necesita de algo? No. Lo que hemos estado aprendiendo esta semana en los atributos de Dios. Dios no necesita de nada. Y ahí va a cambiar tu perspectiva. Yo necesito esto. Estoy enfermo, pastor. Mi cuerpo no está reaccionando. Y luego vas a recordar, ¿Dios tiene un cuerpo? ¿Resulta que Dios está limitado por un cuerpo? No. ¿Dios se puede enfermar? No. Cuán bueno, cuán grande, cuán poderoso es Dios. Yo soy tan frágil, pero Dios no. Dios es fuerte. Yo estoy sufriendo persecución. Mi reino ha sido un temblor, ha sucedido, todo está cambiando, pero Él está en sus montes santos. Él está fuerte, Él está sobre todo, Él trasciende todas las cosas. Cada una de nuestras aflicciones, hermanos, es una manera en la cual Dios te está haciendo ver y contemplar quién es Él. Todo eso que a ti te causa temblor, lágrimas y dolor, Dios está sobre todo eso. Puedes confiar en Él, puedes buscarlo a Él. Él es el único que puede darte el verdadero auxilio y el verdadero socorro. Hay algo muy importante también cuando estamos viendo esto. Quizá para recordarte, quisiera que vayamos a Éxodo capítulo número 3. Estamos hablando del llamamiento de Moisés, cuando Dios le dice el trabajo que tiene que hacer, que es ir a Egipto, prácticamente a declararle la guerra a Faraón y decirle lo que debe hacer. Y hay un gran desafío que va a venir. Y dice la palabra de Dios, verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, Éxodo 3:10, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué dice el verso 11? Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si este mismo verso lo tuvieras delante de alguno de estos predicadores de la prosperidad y es que se enfocan en el hombre, y tú le dirías, ¿quién soy yo? Tú eres valioso, tú eres poderoso. Pero cuando le dice, ¿quién soy yo a Dios? ¿Qué le dice Dios? Y así dice la palabra. Verso 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. En otras palabras, ve, porque yo te mando. No eres tú, soy yo. Y una vez más el enfoque es en Dios, no en el hombre. Y eso es lo que está haciendo ahora David en este precioso salmo, que quisiera que una vez más vayamos a verlo. Hay gran aflicción, hay gran dolor, un dolor genuino, pero el enfoque de David no es David, no está en un ego. Dice, mas tú Jehová eres. El enfoque es Dios. Que tu clamor en medio de la aflicción sea Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios, hermano? No hay pregunta más importante que esa, que tú me puedas definir quién es Dios. David sabía, en medio de su aflicción decía qué era David. ¿Qué era de Dios para David? Tú eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú estás en tu santo monte. Y el enfoque viene de esa manera. No sé si ustedes han leído, hermanos, pero tengo que hacer énfasis en esto. Tal vez le decía a mi esposa. Hay un libro que salió que todavía tengo las ganas de leer. Voy a tratar de esta semana leerlo. Y no lo tenemos en la librería. Voy a buscarlo. No creo que haya llegado todavía a Cochabamba. Se llama... Es el libro escrito por Steve Lawson, ¿ya? Es un gran predicador, es un predicador muy bueno, que en sus escritos, él sabe cómo escribir, él tiene una manera de predicar de una manera, ¿cómo te podría decir?
su lenguaje, su manera me recuerda mucho a predicadores de antaño, muy antiguos. Sabe cómo expresarse de una manera que honra a Dios. Y este predicador Steve Lawson escribió un libro que se llama Te costará todo lo que tienes. Te costará todo lo que tienes. Y dije, entiendo, me ubico más o menos de qué va a hablar. Puedo entender la idea. El seguir a Cristo es algo muy importante. Él va a ser tu mayor tesoro, así que puedes dejar cualquier otra cosa y quiero leer el libro. Pero le decía a mi esposa, ¿te imaginas que ese mismo título del libro, Te costará todo lo que tienes, no fuera el autor Steve Lawson y fuera otro de estos predicadores de la prosperidad? Yo le decía a mi esposa, yo estaría asustado. Te costará todo lo que tienes por Cash Luna. Yo, diezmos va a hablar. Me va a costar mi membresía todo lo que tengo. El autor, ese título, cambia todo. Toda mi perspectiva cambia. Ahora, cuando vemos este sufrimiento y esta aflicción, un salmo de lamento, el autor es David, un hombre conforme al corazón de Dios, y su enfoque es Dios, no es él. En tu salmo de lamento, en tu casa, en tu cama, cuando estás de rodillas, cuando está la noche y nadie te ve, ya se fueron todas las personas que están el día de hoy donde te muestras fuerte y estás llorando, y estás triste, y estás afligido. ¿Quién es el centro? ¿Es Dios tu seguridad? ¿Estás clamando y recordando quién es Dios? David sí lo está haciendo. ¿Y sabes lo que sucede? Algo asombroso, que cuando dejas el yo y el egocentrismo y cuán bueno, fuerte, sabio y poderoso eres tú y te enfocas en Dios, sucede lo que pasa en el verso 6, en el verso número 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ahora viene la gran pregunta. En medio de persecución porque está corriendo su vida en peligro, ¿cómo puede dormir? ¿Ah? Cuando te pasan aflicciones, ¿no pasa eso alguna vez? No he podido dormir, estaba tan preocupado. ¿Cuántos ya conocen la ilustración del pastor número 25, la que siempre repite? Cuando yo era joven y los militares pensaron que yo era un dirigente estudiantil, me secuestraron y me llevaron hasta cierto recinto militar esposado, encapuchado con mucha gente y me botaron en el suelo para dormir. ¿Cómo fue mi sueño? No pude dormir. ¿Qué nos van a hacer? Nos van a matar. Estamos encapuchados y esposados todos en el suelo. Y lo ves ahora David siendo perseguido y dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Su seguridad vino de Dios. Hay una gran, terrible y perversa aflicción, pero él está seguro en Dios porque acaba de recordar quién es Dios. Dios es mi escudo. Dios está desde su monte santo. Así que por eso yo me pude acostar, dormir y despertar porque Jehová me sustentaba. Si vieras, su cuerpo está reaccionando de la misma manera que está su mente y su alma confiado en Dios. Verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y esto es algo, hermano, que tenemos que balancear entre, ¿será una alegoría? ¿Está diciendo algo o algo que genuinamente podría pasar? ¿Qué podía pasar? Su hijo lo estaba persiguiendo. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Y aquí hace algo muy importante, ¿no? Dice, Dios mío. Y mira lo que hace también David en su enfoque en Dios. Recuerda las obras de Dios, porque tú, tiempo pasado, heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Este herir en la mejilla, si comparamos con muchas veces que se usa, es cuando alguien abofetea a otra persona, más que para lastimarlos, que para humillarlo, como para ponerlo en su lugar. Como si fuera un coronel o un general agarrando a un torpe capitán y le da una bofetada, no para matarlo, sino para humillarlo y reprenderlo. Y Dios está diciendo esto. Bueno, David está diciendo que esto hizo Dios. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿A qué hace referencia a esto? Cuando tienes un animal salvaje y peligroso, si tú le arrancas todos los dientes, ¿dónde queda toda su bravura? Hasta ahí llegó.
Como cuando ves un perro, me va a matar, y tú lo ves que no tiene dientes. Ah, no, ¿qué me va a hacer? Me va a besar. Le quitó todo el peligro, la peligrosidad que tiene fue quitada. Y David dice esto: tú heriste a mis enemigos en la mejilla, los humillaste, los pusiste en su lugar, les quitaste sus dientes, los quebrantaste. Aquello que nos causaba peligro ahora no nos causa peligro. Recuerda quién es Dios. Recuerda las mismas obras que Dios hizo. Algo, hermano, que puedo recomendarte en medio de estas disciplinas espirituales que se mencionaban, una de ellas era tiempo de meditación, donde tú agarras y te alejas de todo. ¿Ya? Pones tu computadora en silencio, tu celular lo botas a un rincón, lo pones a un balde de agua si quieres, y por 1 hora, 2 horas. El docente con el que pasé la clase nos dijo que hagamos esto por 3 horas. Ahora, no cada día, pero les dijo 2 veces a la semana, 3 horas meditación, sin nada. Y una de las cosas hermosas que puedes hacer es recordar las cosas que Dios hizo en el pasado. Esas cosas que Dios hizo en el pasado te van a recordar cuántas veces tú ya estuviste afligido, pero Dios te sacó adelante, que fueron muchas. Y eso te va a alentar a que tú veas ahora tu problema y digas: Dios ya lo hizo antes. Y ahora que recuerdo, tuve un problema que era más grande aún que este. ¿Y quién me sacó adelante? Pues fue Dios. Y en este tiempo de meditación fácilmente David podía haber recordado las muchas veces que Saúl lo había perseguido y casi lo había atrapado, pero ¿quién estaba protegiéndolo? Dios. No fue la astucia de David, no fue la inteligencia o la fuerza, o que David era un buen estratega en guerra, fue Dios. Y él está recordando las cosas que Dios ya hizo en él. Todo esto, hermanos, es para que en medio de la aflicción podamos saber cómo clamar, recordando quién es Dios. Esta verdadera confianza va a provenir solamente de Dios. Mira cómo durmió, cómo se despertó. Dios está en control. Ahora, quisiera que puedas estar viendo en la parte final lo siguiente, verso número 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, ¿puedes hallar la diferencia entre cómo empezó el Salmo y cómo termina el Salmo? Ahora ves el panorama. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Hay un gran dolor, pero ¿cómo termina el Salmo? Los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Estos salmos de lamento, en su gran mayoría, no en todos, se caracterizan porque empiezan con un gran clamor del salmista, de dolor, pero terminan en confianza. Por eso se caracterizan estos salmos. Estos salmos de lamento son así. Pero hermanos, yo tengo que hacer hincapié una vez más a decir, pero todos estos nos muestran que hubo un hombre que clamó a Dios. Y es lo que tú y yo debemos hacer, clamar a Dios. Yo sé que en medio de las aflicciones va a haber tentación de que hagas muchas otras cosas, de que hables con tu esposa, hables con tu esposo, hagas un montón de cosas, pero lo primero que tú y yo debemos hacer es clamar ¿a quién? A Dios. Yo he estado en tus zapatos, hermano. Y he estado también no solamente en tus zapatos, he visto como pastor muchos casos en los cuales, pastor, tenemos que hablar, tengo un gran problema. Ok, ¿cuál es tu gran problema? Ah, pastor, le cuento, espera un momento. ¿Ya oraste? Todavía no. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué cosa soy tu Baal? Hermano, primero tienes que orar. Si hay una gran aflicción, al primero a quien debes acudir es ¿a quién? Es a Dios. Después viene tu esposa, tu esposo, tus consejeros, tu pastor. Primero es el clamor ¿a quién? A Dios. Y es algo muy importante que lo hagamos a la manera de Dios, hermanos. Una vez más, el Salmo empieza con gran tragedia. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Así comienza, en gran tragedia. Él está clamando, hace eso que es lo correcto. ¿Y cómo termina el Salmo? No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Y el Salmo termina muy bien. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hacer esto? Tener semejante aflicción y salir después de la oración fortalecidos.
Y esto se logra, hermanos, pasando tiempo en oración. 1,000 veces, pasar tiempo en oración. Continuar en este tiempo de oración. Y es importante que yo les repita esto. ¿Saben por qué? Porque cuando pasamos aflicción tenemos la tendencia de ser pragmáticos y buscar soluciones en vez de buscar a Dios. Y es más, les voy a decir algo que es muy curioso. David está sufriendo, ¿sí o no? Y pastor, sufriendo mucho. Pero analicemos un poco, ¿por qué está sufriendo David? Pues porque su hijo lo está traicionando, pastor. Ya sé, pero ¿por qué lo está traicionando su hijo? Porque quiere el reino. Sí, pero ¿por qué? Yo soy preguntón como mi hijo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Yo también. ¿Y por qué? Y si vemos genuinamente, David tenía la culpa. David forjó este corazón amargado y fue uno de los que participó en tolerar el pecado de Absalón. Mató a su hermano. ¿Y qué hizo David? ¿Dónde está la reprensión? ¿Dónde está el castigo? No hay. En gran parte David sí era culpable de esto. En gran parte él estaba recibiendo consecuencias de su pecado. No sé si te estás dando cuenta de esto, hermano. Gran parte de todo lo que está pasando aquí son consecuencias de su pecado. Pero igual clamó a Dios. Es por eso que es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque la tendencia que nosotros tenemos en nuestra naturaleza caída como hijo de Adán es que cuando tú pecas te escondes de Dios. Así como tenemos a Adán que pecó y ¿qué hizo? Y Dios tiene que decirle, ¿dónde estás? Se esconde. Pecas, estás errando en el camino del Señor y te escondes. No lo buscas. David sabía que gran parte de todo esto eran consecuencias de su pecado. ¿Pero qué hace David? Así como en este caso y como más adelante veremos, incluso cuando David peca, él busca a Dios, él clama a Dios. Y una de las cosas que va a susurrar Satanás y tu carne en tu corazón es que cuando estés sufriendo digas, tal vez es esto consecuencia de mi pecado y tal vez lo sea. Y no quieras buscar a Dios. Pero todo lo contrario, así como en el principio dice, no hay para él salvación en Dios, él buscó igual a Dios. Y cuando alguien estaba maldiciendo a David, ¿qué dijo David? Déjenlo que maldiga. En otras palabras, tal vez Dios me está castigando de esa manera, ni modo que agarre el cinturón de Dios y se lo corte con tijera. Déjenlo. Mi hijo me ha traicionado. Él está aceptando tristemente este castigo, estas cosas que está sufriendo, pero sigue clamando a Dios. Déjame ilustrarte de una manera muy pobre, como siempre hacemos los predicadores. Es un padre disciplinando a su hijo con un cinturón y su hijo lo mira y le dice, papi, te amo. Estás haciendo lo correcto. Ten misericordia de mí. Y se te quebranta el corazón y dices, tengo que disciplinarlo igual. Pero no te preocupes, esto va a pasar. Y me traes gozo y alegría y te voy a restablecer y levantar tu cabeza. Eres mi hijo. Y estas consecuencias que sí pasa y sufre David, David lo busca. David clama y sí hay salvación en Jehová. Así que no sé lo que hayas hecho en el pasado, las cosas terribles que hayas hecho o tolerado. Va a haber muchas voces que van a decir, no hay salvación para ti en Jehová, ni lo busques. Pero aquí está David clamando a Dios. ¿Y sabes qué pasa en su vida? Creo que tú y yo sabemos el futuro y hayamos leído todo lo que pasa. Su hijo Absalón muere. Divinamente. No hay dónde ocultar esto. Lo que le sucede es de Dios. Los consejeros de Absalón que lo habían guiado para entrar en el reino mueren vergonzosamente. Uno de sus consejeros se suicida y se ahorca. ¿Qué pasó con Abisai, el que lo estaba maldiciendo? Oh, esa es otra historia. También muere, no por manos de David. Después de David vino Salomón. Salomón lo mata. Y no de manera injusta ni vengativa. Hace un trato con Abisai.
Le dice: tú hiciste algo perverso y merecías morir. Tú estuviste maldiciendo a mi padre cuando huía de mi hermano. Pero no te voy a matar. Vivirás en este lugar, en esta región. Si sales de esa región, mueres. ¿Te parece bien? Y Abisai dijo: gracias, gracias. Eres muy bueno, me parece bien. Viviré ahí y si me salgo me matan, está bien. Y vivió ahí. Y luego salió. Y luego lo mataron. Dios cobró justicia. No fue con la mano de David, fue Dios. Hermano, hermana, clama y busca a Dios. En medio de gran sufrimiento y gran aflicción, tienes que clamar de la forma correcta. Búscalo. Enfócate quién es Dios y las cosas que ya hizo, y que tu fortaleza provenga de Él, no del egocentrismo, no del pragmatismo, no de la psicología barata, que venga de Dios. Amén, hermanos. Nos ponemos en pie, hermanos. Oremos.